El crimen de Leimert Park, el caso de la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, un crimen espantoso sacudió Los Ángeles. En un terreno baldío en Leimert Park, la ciudad fue testigo de un hallazgo que jamás podría olvidar. El cadáver de una joven de 22 años fue encontrado completamente desmembrado y brutalmente mutilado. Pero lo que más conmocionó a la ciudad no fue solo la violencia del crimen, sino los detalles macabros que lo acompañaron. Su rostro desfigurado en una sonrisa inquietante, la convirtió en una de las víctimas más reconocidas de la historia criminal de Estados Unidos. La joven que hasta ese momento era una desconocida se convertiría en un nombre que jamás desaparecería de los titulares: Elizabeth Short, la Dalia Negra. A lo largo de los años, el asesinato de Elizabeth Short ha sido uno de los crímenes más desconcertantes de todos los tiempos. El caso nunca se resolvió y, a pesar de los esfuerzos de la policía, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Los Ángeles, una ciudad conocida por su glamour y brillo, se vio oscurecida por esta tragedia que a día de hoy sigue provocando escalofríos. Pero, ¿quién era realmente Elizabeth Short? ¿Qué sucedió en los días previos a su muerte? Y lo más importante, ¿quién fue el responsable de tan horrendo crimen? Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. A una edad temprana, la vida le dio un giro oscuro cuando su padre, George Short, abandonó a su familia, dejándola a ella y a sus hermanas en una situación de abandono. Su madre, Phoebe, luchaba por sacar adelante a sus hijas, mientras Elizabeth soñaba con algo más grande: Hollywood. Como muchas jóvenes de su época, Elizabeth se trasladó a Los Ángeles con la esperanza de convertirse en actriz. A pesar de su atractivo físico, no logró el reconocimiento que buscaba. A lo largo de su vida en California, se vio atrapada en una rutina difícil. Vivió con amigos en habitaciones de motel y se enfrentó a una vida de pobreza y soledad. Pero a pesar de sus dificultades, algo en Elizabeth la hacía destacar. Su belleza única, sus ojos oscuros y su mirada penetrante llamaron la atención de quienes la conocieron. La joven fue conocida por su sofisticación, aunque la vida en Los Ángeles no le ofreció lo que esperaba. Durante sus últimos meses, Elizabeth estuvo en contacto con varios hombres influyentes, pero no lograba encontrar estabilidad. Sin embargo, hasta el último momento, su sueño de ser una estrella no se desvaneció. Pero como sabemos, a veces los sueños pueden ser fatales. El 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista por última vez en un bar del famoso Biltmore Hotel. Algunos afirman que estuvo conversando con un hombre que la invitó a cenar, mientras otros aseguran que estuvo en la compañía de un médico. Pero lo que sí se sabe es que, tras esa noche, su rastro desapareció. Nadie la volvió a ver con vida. 6 días después, el 15 de enero, una ama de casa que paseaba con su hija vio lo impensable. En un terreno baldío de Leimert Park, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado. Estaba completamente cortado por la mitad, sin órganos internos, y con una sonrisa grotesca y macabra esculpida en su rostro. La escena fue tan brutal que la policía pensó que se trataba de una broma macabra. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a uno de los crímenes más impactantes de la historia de Los Ángeles. Las autoridades iniciaron una investigación, pero rápidamente se dieron cuenta de lo complicado que sería resolver este caso. Se descubrió que Elizabeth Short había sido vista por última vez en la compañía de varios hombres, pero ninguno de ellos resultó ser el culpable. La policía entrevistó a más de 150 personas, pero nadie parecía saber nada concreto. Las pistas eran escasas y la escena del crimen parecía estar cuidadosamente planeada. En el mismo mes en que se descubrió el cuerpo, comenzaron a llegar cartas misteriosas a los periódicos locales, firmadas por alguien que se hacía llamar el asesino de la Dalia Negra. Estas cartas, que fueron enviadas por correo, contenían detalles sobre el crimen que solo el asesino podía conocer. En una de las cartas, el responsable incluso enviaba una fotografía de Elizabeth Short, que había sido tomada poco antes de su muerte. La policía recibió varias cartas de este tipo, pero nunca logró identificar al remitente. Con cada nuevo día, el caso de la Dalia Negra se hacía más mediático. La ciudad de Los Ángeles, en su apogeo de fama y celebridades, se encontraba en shock. El asesinato de Elizabeth Short se convirtió en un tema de conversación en cada esquina, en cada salón. Los periódicos no dejaban de escribir sobre el caso, pero las autoridades seguían sin pistas claras.
A medida que pasaban las semanas, la policía intentó conectar el crimen con otros casos, pero la falta de evidencia y la naturaleza macabra del asesinato dejaban cada vez más interrogantes. Durante las siguientes décadas, el caso fue reabierto y cerrado en múltiples ocasiones. Los investigadores y los periodistas seguían buscando respuestas, pero la identidad del asesino nunca fue confirmada. Las teorías sobre quién fue el responsable del crimen han sido innumerables, desde un actor de Hollywood hasta un médico psicópata, pero todas esas teorías fueron solo especulaciones sin pruebas concretas. El asesinato de Elizabeth Short ha inspirado películas, libros y documentales, pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién mató a la Dalia Negra? A lo largo de los años, algunos se han aventurado a dar nombres, pero hasta el día de hoy, el caso sigue siendo uno de los más grandes misterios no resueltos en la historia de los Estados Unidos. Y aquí es donde te pregunto a ti, querido espectador, ¿quién crees que fue el responsable de la muerte de Elizabeth Short? ¿Un actor celoso? ¿Un médico desquiciado? ¿O tal vez alguien completamente desconocido que logró burlar a la policía durante más de 70 años? Si estás tan intrigado como yo por este caso, asegúrate de dejar un like y suscribirte al canal para no perderte más historias escalofriantes como esta. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de las teorías sobre este asesinato? ¿Piensas que alguna vez sabremos la verdad? Déjame tus comentarios abajo. Ahora, volvamos a la historia. Aunque han pasado más de 70 años desde el asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra sigue siendo una figura enigmática que fascina al público. Su rostro, la sonrisa macabra y la brutalidad de su muerte, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva de Los Ángeles. Pero lo más perturbador es la incertidumbre que persiste. ¿Quién fue el asesino? ¿Y por qué nunca se hizo justicia? A lo largo de los años, muchos intentaron resolver este caso, pero hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Siendo uno de los crímenes más mediáticos de la historia, la Dalia Negra es mucho más que un caso de asesinato, es una leyenda que sigue viva. Y aunque la policía haya hecho todo lo posible, aún hoy, su asesino permanece en las sombras. El caso de la Dalia Negra sigue siendo, sin lugar a dudas, una de las historias más escalofriantes y enigmáticas del crimen estadounidense. Con cada año que pasa, el misterio crece y las teorías sobre quién pudo haber sido el responsable se multiplican. Algunas personas piensan que el asesino fue alguien cercano a Elizabeth Short, un hombre que conocía bien a la víctima y que pudo haber tenido un motivo personal. Otros, sin embargo, creen que fue un asesino serial, alguien que había cometido otros crímenes de la misma naturaleza antes y después del de la Dalia Negra. El hecho de que nunca se haya encontrado una evidencia concluyente hace que este caso sea aún más aterrador. Nos hace pensar qué tan cerca hemos estado de descubrir la verdad. Y más importante aún, ¿podremos algún día saber quién fue el asesino de Elizabeth Short? La obsesión por resolver este caso nunca desapareció. En la década de 2000, el caso fue reabierto por la policía de Los Ángeles, y en 2009, un nuevo intento por resolver el misterio fue realizado por el detective Steve Houdel, quien creía que su propio padre, un médico llamado George Houdel, podría haber sido el asesino. Houdel había sido un personaje bastante controvertido, y a lo largo de su carrera, se le conoció por sus conexiones con los círculos sociales de Los Ángeles, lo que aumentó la sospecha de que podría estar vinculado al caso de la Dalia Negra. Sin embargo, aún con nuevas pruebas que sugieren la posible implicación de su padre, las investigaciones no han logrado proporcionar una respuesta definitiva. ¿Será posible que el asesino haya estado ante nuestros ojos todo el tiempo? O tal vez la verdad es aún más desconcertante de lo que podemos imaginar. Lo que es aún más inquietante es que este caso sigue atrayendo la atención de millones. ¿Por qué? Porque el asesinato de Elizabeth Short toca algo profundo en nuestra psique. Su historia no solo es una tragedia por lo brutal de su fin, sino porque representa un misterio que aún no podemos desentrañar. La ciudad de Los Ángeles, tan llena de glamour y sueños rotos, se ve representada en esta joven que nunca alcanzó su meta, cuyo nombre quedó grabado en la historia por las circunstancias más terribles. Elizabeth Short, conocida ahora como la Dalia Negra, es mucho más que una víctima de un crimen. Es un símbolo de los secretos oscuros que la ciudad de las estrellas sigue escondiendo. Ahora bien, con todo esto en mente, ¿qué piensas tú? ¿Quién crees que fue el responsable del asesinato de Elizabeth Short?
Las teorías son muchas, pero nunca se ha encontrado una respuesta definitiva. ¿Será posible que algún día podamos conocer la verdad? ¿O este caso se convertirá en otro misterio sin resolver, como tantos otros que siguen acechando nuestra historia? Si este caso te ha dejado pensando, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más casos misteriosos que desafían la lógica. Si crees que conoces algo que podría ayudarnos a entender lo que realmente ocurrió con la Dalia Negra, déjanos tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión y seguir conversando sobre este caso que ha cautivado la imaginación de tantas personas a lo largo de los años. Recuerda que este caso es solo uno de los muchos que siguen siendo un misterio en la historia del crimen. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más, no dudes en compartir este vídeo con tus amigos, para que juntos podamos continuar buscando respuestas a los crímenes más inquietantes de todos los tiempos. En este canal, seguimos comprometidos con la búsqueda de la verdad, aunque a veces, esa verdad permanezca oculta en las sombras, esperando ser descubierta. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el misterio, y recuerda, nunca dejes de preguntar, nunca dejes de investigar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desvelando historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Hasta pronto y sigue buscando la verdad.